Albornoz, buen mediodía. Bueno, ¿de cuántos pacientes estamos hablando en este brote, en este contagio? Bueno, buenos días, buen mediodía. Bueno, no, la situación que tenemos es, tuvimos un paciente que estuvo internado los últimos días de junio y los primeros días de julio, que vino por una descompensación de una enfermedad crónica. En ese momento no cursaba síntomas de una infección, ni de infección respiratoria, ni de una infección en ningún otro sitio. Ese paciente estuvo unos días internado, se fue de alta con una buena evolución inicial y volvió 7 días después. Cuando vuelve, ahí sí vuelve con síntomas respiratorios y un cuadro febril. Entró en el protocolo de manejo de los pacientes de infecciones respiratorias y por lo tanto en nuestro contexto actual con sospecha de COVID-19, se le realizó el test y el test dio positivo. Nosotros, ante esa situación, ante un paciente que había tenido unos días de internación previa acá, eso nos motivó a revisar hacia atrás si en esa estadía anterior que había tenido había generado contactos, que obviamente los había generado porque había estado recibiendo asistencia, y decidimos hacer una búsqueda de COVID-19 en los contactos. En esa situación encontramos en primer lugar un usuario que compartió la internación con él en la misma habitación, que también dio positivo, y a partir de ahí buscamos en los funcionarios que participaron en la asistencia de ese paciente. Ambos estuvieron en un sector único del sanatorio, en un piso, en un área de internación. Buscamos en los funcionarios de ese sector que habían estado en contacto en ese momento con ese paciente y encontramos 6 funcionarios positivos. O sea que tenemos un usuario que vino cursando una infección, otro usuario que probablemente la adquirió a punto de partida de él, y 6 funcionarios de la institución de diversas áreas asistenciales. Eso fue lo que motivó, en primera instancia, recomendar una cuarentena para todos los otros funcionarios que participaron en este proceso asistencial y que pasaron a ser contacto, ya sea de los pacientes o de los funcionarios, e iniciar una búsqueda a través de hisopado en el resto de los funcionarios que pudieron estar en contacto ya ahora con todas estas personas. Esa búsqueda se inició ayer corrimos unos estudios, hoy vamos a correr otros más y tenemos un conjunto de personal que la retiramos de los procesos asistenciales y los mandamos a domicilio a cumplir la cuarentena, y que le vamos a hacer el estudio buscando COVID-19 de acuerdo a los lapsos de tiempo adecuados, considerando el momento en el cual fue el contacto con los pacientes o con los compañeros de trabajo. ¿De cuántas personas estamos hablando aproximadamente? Y si esos funcionarios también, bueno, cumplen tareas en otros centros de asistencia médica. Bien, de los funcionarios que dieron positivos, tenemos solo uno que desarrolla tareas asistenciales también en otro prestador. Obviamente del resto de los funcionarios que mandamos o que se fueron a cuarentena, que estamos hablando en el entorno de los 140 a 160 funcionarios, esos números van cambiando, yo diría, cada vez que hacemos alguna reevaluación pueden aparecer nuevos, pero en ese entorno estamos. Obviamente hay unos cuantos que son compartidos con otros prestadores, y obviamente esas personas, así como están en cuarentena para funcionar en la médica uruguaya, están en cuarentena en otros prestadores. Esos están bien identificados, ya nos comunicamos con todos ellos, de hecho ya no vinieron a trabajar desde el turno de 0 a 6 de ayer, o sea que no trabajaron en el día de hoy, y van a estar el periodo de cuarentena que consideremos adecuado y en seguimiento para ver si desarrollan síntomas, y vamos a terminar de definir la situación con una nueva muestra buscando si adquirieron o no el virus. Ahora, ¿cómo se está llevando adelante precisamente la atención aquí en la Mutualista? Bueno, la atención en lo que tiene que ver a policlínica, obviamente la atención en emergencia y la atención en los otros sectores es normal. Lo que nos obligó a esta situación de tener que
poner en cuarentena a un número muy importante de funcionarios es a la necesidad de redistribuir funcionarios, y en ese sentido es que se suspendieron algunas actividades coordinadas, como actividades quirúrgicas de coordinación y algunos otros procedimientos coordinados que no son urgencias ni emergencias, se difirieron para una etapa posterior y se van a recoordinar. Eso es lo que nos permite a nosotros, es reorganizar los procesos asistenciales, redistribuyendo personal ante esta situación. ¿No se va a registrar carencia, digamos, de funcionarios? No, bueno, obviamente esa es la situación que tenemos al día de hoy. Nosotros consideramos que la situación fue detectada a tiempo, circunscripta a un área específica de internación, con lo cual, con estas medidas pensamos que no vamos a tener casos ni en funcionarios ni en pacientes. Y obviamente la asistencia en todos los otros sentidos se sigue brindando con la seguridad que se venía brindando, ¿no? ¿Y continúa la asistencia presencial, digamos, en diferentes patologías? Bueno, lo que estamos es reforzando la teleasistencia para las consultas en policlínica que se puedan hacer mediante esa metodología. Ya lo veníamos haciendo desde que empezó la emergencia sanitaria, habíamos retomado progresivamente algunas presenciales y manteníamos este sistema de asistencia, y ahora vamos a, digamos, reforzar eso. ¿Se va a instrumentar, teniendo en cuenta esto, algún tipo de control más estricto, más severo a los pacientes o a los propios funcionarios? Bueno, eso fue parte de las cosas que estuvimos discutiendo hoy. Hoy tuvimos una reunión muy importante con el Ministerio de Salud Pública, con Vigilancia Sanitaria y con DIGESA, donde, digamos, pusimos a punto la información disponible, analizamos las medidas que ya se habían tomado y, digamos, quedamos en mantenernos en continua comunicación y discutir los pasos futuros. Por el momento lo que estamos haciendo es reforzar las nociones de lo que ya sabíamos, de mantener la distancia física, el uso de mascarilla, el refuerzo de la higiene, particularmente de la higiene de manos y de la higiene de las superficies. Y bueno, no descartamos que, dependiendo de cómo sea la evolución de la situación, pueda ser necesario tomar otras medidas. ¿Eso cuándo se estaría analizando? Y bueno, hoy estamos corriendo en el entorno de 70 o 80 test, probablemente en ese número, quizá alguno más o alguno menos. Con esos resultados vamos a tener un panorama un poco más claro de la magnitud del evento al cual estamos presentes, y con esos resultados vamos a discutir qué otras medidas pueden ser necesario tomar. Así que recordamos, entonces sería un solo funcionario que trabaja por el momento, que está con COVID-19 en otro centro asistencial. Exacto, sí, sí. ¿Ningún protocolo especial, digamos, o nuevo se va a aplicar a partir de este momento? No, vamos a continuar con el plan de contingencia, reforzando estas medidas que hablábamos. En realidad nosotros pensamos que el paciente que probablemente sea índice, probablemente en los primeros días de internación estuviera en su periodo de incubación, y eso es coherente con los plazos en los cuales después desarrolló síntomas. Entonces, en realidad, nosotros entendemos que ese proceso asistencial inicial se hizo bien. Albornoz, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, ahí teníamos entonces los datos que han surgido aquí en la Mutualista Médica Uruguaya con las últimas informaciones al respecto.